¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Bienvenidos. Hoy es el 19 de abril. Les saluda Manuel. Y antes de dar inicio a la lectura que corresponde a este día, deseo compartir con usted este pensamiento. Señor, solo en tu brazo eterno confiaré. No tengo apoyo más que en ti, mi Cristo. Mi fortaleza está en tu poder. Y regresar a la vida de antes jamás he de volver. Mis hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, se renueva nuestro espíritu y nuestra vida se transforma en otra. Una nueva vida llena de bendiciones y de la confianza que el Señor vela por nuestro bienestar. Y ahora pasemos a las Sagradas Escrituras, al libro de Josué, los capítulos 19 y 20 al versículo 9. En el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, el capítulo 19, los versículos 28 al 48, Salmos 88, del 1 al 18, y Proverbios 13, del 12 al 14, de la Biblia de las Américas. Territorio de Simeón. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y les correspondió por heredad Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, Elotad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar-Susa, Bet-Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, heredad en medio de la heredad de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad llegaba hasta Sarid, y su límite subía hacia el occidente hasta Marala, tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocmeam. Luego doblaba desde Sarid al oriente, hacia la salida del sol, hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hasta Daberat y subía hasta Jafía. Y desde allí continuaba al oriente, hacia la salida del sol, hasta Gat-Efer, Aita Casim, y seguía hasta Rimón rodeando a Nea. Y por el lado norte el límite le rodeaba hasta Anatón y terminaba en el valle del Jefte-El. También estaban incluidas Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Quisión, Abes, Remet, Enganim, Enada y Bet-Pases. Y al límite llegaba hasta Tabor, Saasima y Bet-Semes, y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio fue Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Almalek, Amad y Misael, y al occidente llegaba hasta el Carmelo y hasta Sior Libnat, y doblaba hacia el oriente hasta Bet-Dagón, y llegaba hasta Zabulón, y hacia el norte al valle de Jefte-El,
hasta Bet-Emec y Neiel. Entonces continuaba hacia el norte hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. Y el límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro. Entonces el límite doblaba hasta Osa y terminaba en el mar por la región de Aksib. También estaban incluidas Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y su límite era desde Elef, desde la encina de Saanaim, y Adami Neseb y Jabneel hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente hacia Asnot Tabor, y de allí seguía a Ucoc, alcanzaba Zabulón en el sur, tocaba a Aser en el occidente, y a Judá en el Jordán, hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Amat, Racat, Cineret, además Ramá, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehud, Bene-Berak, Gad-Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio junto a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y la capturaron, y la hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella. Y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de Dan su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los hijos de Israel dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Y el Señor habló a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Designad las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos los llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Y habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el homicida volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y ellos separaron a Sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba
es decir, Hebrón, en la ciudad montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel, y para el forastero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre, hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Sigue la lectura del día en el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, el capítulo 19, los versículos 28 al 48. La entrada triunfal. Habiendo dicho esto, iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente, en la cual, al entrar, encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo: Os digo que si éstos callan, las piedras clamarán. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle, y no encontraron la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Salmos 88, del 1 al 18. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque saturada está mi alma de males, y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas, y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda,
en lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor, y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Proverbios 13, del 12 al 14. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mis hermanos, Mateo 7:12 nos recuerda que todas las cosas que queremos que el prójimo haga con nosotros, así también debemos de hacer nosotros con ellos. Amar al prójimo, ayudar al necesitado, consolar a las personas afligidas y tristes, orar por los enfermos, los que están presos. Todas esas circunstancias ameritan nuestra oración y petición al Señor. Oremos para que la gloria de Dios y su Hijo Cristo se haga de manifiesto en esas situaciones y muchas más. Yo soy Manuel y me es muy grato poder extenderles una invitación para que nos escuchen mañana, Dios mediante, en otra edición más de Escuche la Biblia Diaria. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.